En la W hablan los embajadores. El señor embajador de la Federación Rusa en Colombia, Nikolai Tavlmadze. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, director, a usted. ¿Cómo está? Bien, embajador. Pues un poco tristes porque imagínese, 2 años de esta guerra que, pues como todas las guerras, no debió haber empezado. El número de civiles muertos, pues la cifra tiene todo tipo de números, de versiones, y pues de lado y lado hay, por supuesto, tristeza y dolor. Embajador, el tema es, ¿dónde estaría la clave para acabar con esta guerra? Yo les puedo decir que es un evento triste, no solamente para la parte ucraniana, igualmente para la parte rusa, porque somos dos pueblos hermanos que vivían siempre en paz y que lo que pasó es la consecuencia de una situación muy triste y difícil, cuando en realidad en 2014 llegaron al poder en Kiev fuerzas extremistas antirrusas, y bajo esas pretextos empezaron a perseguir la gente que no estaba de acuerdo con ese golpe de Estado que se verificó ahí en Kiev. En 2022 se acuerdan todos que tuvimos negociaciones con la parte ucraniana y estuvimos muy cerca a firmar el acuerdo de armisticio y poner fin a acciones militares. Pero al último momento los ucranianos rechazaron esa cosa y eso ya es claro que bajo el Consejo de Occidente, antes de todo de Inglaterra y de Estados Unidos, quien promovieron el discurso de hacer daño a Rusia en campo de batalla. Y ahí estamos todavía, y no sé si los que nos escuchan saben que en final de septiembre 2022, el legislativo ucraniano aprobó una ley que prácticamente prohíbe a representantes de ese país entrar en negociaciones con la parte rusa, como ellos explican, hasta que el señor Vladimir Putin está en el poder. Entonces, los llamados de todo el mundo o de cualquier parte y de iniciativas de organizaciones o estados llamando a las partes de entrar en negociaciones para poner fin a las acciones militares, en realidad está contrapuesto con esa restricción legislativa a la parte ucraniana que no permite entrar en negociaciones. Entonces, como hemos dicho distintas veces, estamos abiertos a negociar teniendo en cuenta la realidad de lo que tenemos ahora y la parte ucraniana no lo quiere. Están promoviendo prácticamente un ultimátum que no está en pie, así diría. Señor embajador, han intentado muchas voces tratar de conciliar las dos naciones para tener un alto al fuego, pero no han podido, han fracasado. Ese mediador ideal ha pasado por el premier chino, por el Papa, por otros líderes del mundo. ¿Hay alguien que usted crea que sí podría llegar a sentarlos en la mesa? Hay una expresión muy linda. El tango se baila en dos. Nosotros estamos listos. Si la parte ucraniana no está lista, entonces es difícil imaginar que se van a sentar a una mesa para negociar. Esa es la situación y la realidad de hoy. Hay quienes dicen que podría estar pasando algo muy interesante en la política de los Estados Unidos. Las diferencias entre Estados Unidos y Rusia hoy pues han ido llegando a sus límites, con expresiones insospechadas, por ejemplo,
del presidente Biden contra el señor presidente ruso, Vladimir Putin. El Congreso de los Estados Unidos está frenando una ayuda de $60,000 millones del presupuesto para apoyar a Kiev. Y lo está frenando la bancada republicana. Hay quienes dicen que de pronto ese interlocutor que necesita esa guerra en este momento es Donald Trump. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo que los que necesitan esa guerra es el complejo militar industrial y antes de todo es complejo de Estados Unidos. Son ellos que ganan el dinero por la guerra, no solamente en Ucrania, sino por cualquier guerra que está pasando prácticamente en distintos lugares del mundo. Porque el dinero que usted menciona, mayormente, ¿dónde va? Va a estos grupos militar industriales que producen armas y no hay fin de esa producción. Y entonces, cuando se gasta las balas y los equipos, hay que sustituirlos. ¿Y quién va a sustituirlos? Los va a sustituir el complejo militar e industrial. Y eso es en manos de los americanos mayormente. Se sabe perfectamente, por ejemplo, la organización que se llama Blackwater. Usted sin duda entiende lo que tengo en mente. Embajador, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Un poco usted podría explicar cuál es la posición de Moscú, de Rusia, relacionada con el entendimiento, buscar al menos una negociación con Ucrania. ¿Cuáles son los puntos en los que el gobierno ucraniano o las potencias occidentales no están de acuerdo a la hora de sentarse a bailar el tango con dos, como usted explicaba? Si usted está en Rusia, estoy seguro que escucha diariamente los comentarios que hace nuestra portavoz del ministerio hablando sobre temas distintos. Incluso ese tema, las posiciones rusas están conocidas, estamos abiertos a negociación, pero teniendo en cuenta la situación real, no los ultimátums de parte de Kiev. Señor embajador, la situación real sería quedarse Rusia con Donetsk y Donbass para acabar con la guerra. ¿Esa sería la propuesta de paz de Rusia? ¿Paz por territorios? A decir la verdad, los territorios que entraron en Rusia voluntariamente después de los referéndums, aunque muchos occidentales dicen que no quieren reconocer ese referéndum, como igualmente no quieren reconocer el referéndum de 2014 en Crimea. Crimea hacía parte de Rusia hace 300 años y solamente artificialmente después las iniciativas de entonces líder de Unión Soviética, Khrushchev, administrativamente fue incluida en territorio de República Socialista Soviética de Ucrania. En realidad, la absoluta mayoría de la población era de origen rusa allá, como igualmente es de origen rusa la mayoría de la población que está en Donbass. Entonces, esos territorios ya hacen parte de la Federación Rusa y ahí no hay nada que discutir o conversar sobre su reintegración en Ucrania, porque no hacen parte de Ucrania ya da tiempo, porque en realidad no sé si la gente eso recuerda mayormente poco. Durante 8 años, desde 2014, cuando se verificó ese golpe de Estado en Kiev, estaban bombardeando diariamente a esos territorios de Donbass. Y no sé si ustedes lo saben, que murieron más de 12,000 personas allá bajo esos bombardeos, incluso utilizando por parte de Kiev los aviones bombardeos. Embajador, le pregunto desde Beijing, ¿piensa usted que desde el comienzo de esta guerra
ha podido aumentar la dependencia de Rusia con respecto a China o no? No creo. Con China tenemos una relación de amistad, de respeto recíproco, de una activa agenda comercial y estamos desarrollando esas relaciones, estamos aprofundiendo los lazos que existen entre nuestros dos países y valoramos la postura de China, que no está bajo los órdenes de Washington. En ese sentido, como lamentablemente es Europa, porque prácticamente repite lo que dice Washington y no tiene su voz propia y, a decir la verdad, no actúa en intereses nacionales de su población, porque la población europea, después de 2022, con los introducidas medidas y sanciones, está sufriendo, y eso se ve con resultados de PIB bajo o negativo que se verifica en esos países. Señor embajador, el motivo de esta operación militar fue la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Es evidente que no se han conseguido los objetivos, pero ¿está Ucrania hoy más militarizada y nazificada que antes de iniciar la invasión? Lamentablemente sí, es la verdad y es la realidad de la vida de hoy. Pero hay que acordarse que lamentablemente las autoridades que están ahí en comando en Kiev se promueven el reconocimiento como héroes de su nación, los criminales que fueron juzgados en Nuremberg. Porque hay manifestaciones con esa gente, con fotografías y eslogans con esa gente en calles, y prácticamente hay monumentos que crean dedicados a ellos. Pero el problema es que, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. El abuelo del presidente ucraniano Zelensky combatió contra el nazifascismo, como por ejemplo lo ha hecho mi papá, y si uno hoy puede imaginar que su papá sería vivo y quisiera poner flores al monumento de los soldados caídos en guerra contra fascismo, su abuelo sería juzgado porque esto no es lo que quieren las autoridades y las leyes de Ucrania. Ahora, entonces, uno puede imaginar una situación de ese tipo. Me parece absurdo, pero es así. Embajador, le pregunto, desde París, hoy en esta tarde-noche se reúnen una veintena de dirigentes europeos justamente en una reunión para apoyar a Kiev. ¿Cuál es la opinión que tiene Rusia de este tipo de encuentros donde toda la Unión Europea, toda la comunidad europea está apoyando a Kiev para que ya termine por fin esta invasión que ha tenido durante ya 2 años? Come he dicho antes, la postura europea prácticamente es una caricatura porque no tienen una voz propia, repiten las cosas que vienen desde Washington. Y entonces esa reunión que ellos tienen es solamente para apoyar el dictato de Estados Unidos en ese sentido, aunque con rifornimiento de armas, en realidad solamente prolongan esa dificultad y sufre el pueblo ucraniano antes de todo. Y así que para nosotros es algo extraño que a daño de su población ellos gastan dinero para reforzamientos de armas y equipamientos militares a ese régimen ucraniano.
Embajador, yo quisiera preguntarle, empresas de 26 estados y nacionales de 11 países, entre ellos China y Alemania, figuran entre los más de 500 individuos y organizaciones sancionadas por la administración Biden recientemente. ¿Usted cree que sea posible un final del conflicto con estas decisiones o esto aviva aún más las tensiones entre Rusia y Ucrania? Yo creo que todos los esfuerzos que hay en promover un fin de conflicto estarían buenos si son sinceros. Pero como expliqué antes, cuando hay una posibilidad de sentarse a la mesa y hablar directamente entre las partes, esa sería la solución. Pero como dije antes, la parte ucraniana no quiere y no tiene el permiso de sentarse a la mesa para hablar de paz. Esa es la realidad. Embajador, yo le quiero preguntar por Alexei Navalny. Desde el momento de su muerte ha rodeado siempre una polémica y hoy hemos hemos leído a su equipo declarar que el líder opositor Alexei Navalny murió cuando iba a ser canjeado por un criminal ruso. ¿Qué opinan ustedes de esas declaraciones? No entendí qué dice como criminal ruso, por parte de quién, no entendí. Sí, hoy hemos conocido que Alexei Navalny estaba a punto de ser liberado en un intercambio de prisioneros en el momento de su muerte. Lo has desvelado hoy, la mano derecha del líder de la disidencia rusa. Es una declaración que ha hecho en el día de hoy. A decir la verdad, no conozco esa situación, pero me parece que son especulaciones que no tienen sentido. No creo. La muerte de cualquier persona es una información y un evento triste, aunque lamentablemente mueren personas incluso cuando están cumpliendo su pena en establecimientos de prisión, como él tenía su juzgado y estaba cumpliendo su pena. Entonces lo que pasó. Lamentablemente 15 minutos después de la difusión de información de su muerte, ya empezaron a acusar autoridades rusas y hasta presidente de Rusia, que tiene culpa directa en la muerte de Navalny, con todos tipos de suposiciones que fue asesinado y otras estupideces que no es la verdad. Embajador, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Volviendo un poco a lo que sucedió en diciembre, 30 de diciembre, un bombardeo de Ucrania a una ciudad a plena luz en Belgorod, frontera con Ucrania. Después se da el suceso de aquel avión de prisioneros que quería utilizarse como canje con el gobierno de Kiev. ¿Cómo usted cataloga este incremento de las acciones de Kiev para imprimir terror en lo que es la población civil? Es algo triste, sinceramente. Yo sí puedo suponer que los militares ucranianos, buscando la oportunidad de infligir a aviones de nuestro país, dispararon contra ese avión que estaba lleno, como se sabe, de prisioneros ucranianos listos para ser cambiados para prisioneros rusos. Lamentablemente murieron todos en final de esa acción. Y primera reacción por parte ucraniana era que hemos abatido un avión militar ruso y estaban felices. Pero después, cuando se conoció que ahí estuvieron los prisioneros ucranianos, empezaron a retractar la situación, aunque es bastante triste que hay situaciones de este tipo. Pero lo que usted mencionó como bombardeos de Belgorod, que está cerca a la frontera, pero están bombardeando
casas civiles. Ahí hay hospitales, hay centros comerciales que están afectados por esa situación. Y entonces claramente se ve que es un tentativo de influenciar la situación bombardeando objetos civiles, que no es algo que debería suceder. Embajador, no sé si también sea especulación, pero se lo debo preguntar. Opositores que van a la cárcel, periodistas que van a la cárcel, intelectuales que van a la cárcel por sus posiciones políticas. La semana pasada trascendió que una mujer va a la cárcel por haber hecho una donación de $51 a la causa de Ucrania. ¿Esas restricciones no van a cambiar nunca en Rusia? Como entiendo, todas esas personas se fueron presentadas ante un juzgado y fueron acusados de violar la ley que fue introducida en la Federación Rusa. Y entonces, cuando los ciudadanos están apoyando el régimen terrorista, incluso con dinero o con otras acciones por parte de ellos, es contra la ley. Sería igual como, no sé, en misma Colombia sale gente en la calle va a promover, por ejemplo, el narcotráfico, como fue durante el periodo de Pablo Escobar, que es el gran jefe de narcotraficantes colombianos. Pero hay ciertas leyes que no se puede violar. Igualmente, esa es la situación, que la gente que viola las leyes va a juzgado. Así sucede. Embajador, le voy a cambiar el tema para algo bastante frívolo en medio de un tema tan duro como es la guerra. Quiero hablar con usted de una noticia que acaba de salir en Estados Unidos. El segundo vodka más vendido en los Estados Unidos es el Smirnoff. Este vodka que nace de la familia Smirnoff y es elaborado en Moscú. ¿Quiere decir esto que Smirnoff o ya no es fabricado en Moscú o ya no es representado por una empresa rusa? Sí, es la verdad. Tiene el nombre de su fundador, Smirnoff, que fue, si no erro, un empresario al final de siglo XIX, inicio siglo XX. Y ellos, si no erro, durante esos años de primeros 20 años del siglo XX, se trasladaron al exterior y esa marca prácticamente desde ese periodo no existe en Rusia. Es una marca americana ahora, si no erro, y ellos producen ese vodka ya da más de 100 y algo años. Así que nada de sorpresivo que hay esa marca vendida en distintos países del mundo, también en Colombia, si no erro. O sea, Smirnoff no es hecho en Rusia. Es de origen rusa, pero no tiene nada que ver ahora con Rusia. Y usted sigue firme con el vodka Presidente, que es el que sí es de Rusia. Hay también vodka Presidente, como hay otras marcas que son populares y que tienen la calidad. La calidad es más importante en esa bebida. Y hay que reconocer que vodka tiene su popularidad en distintos países y lugares del mundo. Hasta, como dicen, que caipirosca, ¿no? Me parece en Brasil lo que llaman un cóctel con vodka. Sí, reemplazan la caipiriña por el vodka. Señor embajador Nikolai Tavdumadze, gracias por atendernos y ojalá que la próxima vez que hablemos esta guerra haya terminado.
Esperamos así, estimado director, y tenemos todavía pendiente nuestro almuerzo, que usted nunca viene a Colombia últimamente. Así será. Estaremos acompañándolo en ese encuentro que siempre es muy amable para hablar de la historia con usted, historia que usted domina de Rusia. Ha sido muy amable, embajador. Muchas gracias, director. Muy buenas cosas a usted y a los que nos escuchan. Muy amable. Es el embajador de